lejanía. eh, alguien está grabando. Después me pasa la grabación. Oye, perdón por la lejanía. Nos nació un hijo de 7 meses y fue un proceso muy grave. Todavía no le sacan el oxígeno, entonces hemos tenido que adaptar horarios, trasnochar. ¿Cuántos saben que un hijo te hace trasnochar? Él nació con un olor a pudrición enorme, entonces es un milagro que esté vivo, y mi esposa que también cayó en la UCI, así que pido perdón y agradezco al equipo del apóstol Jonathan por darnos esta oportunidad, porque al final esto es una oportunidad divina, conectarnos con gente que no abunda. Hay una cantidad de doctrinas, sí o no, Jonathan, pero que están dando vueltas. Yo creo que la peor de todas ahora es la del famoso Dios Elión, y tristemente arranca la salvación del corazón de la gente. Así de grave es creer que Cristo es creado, despoja a Cristo de su divinidad, que es la base de la salvación. Confesar al Hijo de Dios como Salvador. Dios se hizo hombre, Juan capítulo 1. Bien, yo nací, déjeme hacer una pequeña oración, no quiero ser religioso, pero yo necesito que sea el Espíritu Santo, derrama gracia sobre esta enseñanza, porque yo soy re inútil. Bobo, en serio, necesito que tú derrames gracia para que no sea una enseñanza, sino sea una transferencia de tu vida hacia ellos. Aún seguimos recibiendo tanta revelación de este nuevo pacto que nos vuelve loco, y ahora meterse en esto es realmente, Señor, sobrecogedor saber que Dios está restaurando la vida de la iglesia. En el nombre de Jesús. Mis pastores, eh, no, los años no te dan autoridad, pero sí te dan experiencia. Llevamos 45 años sirviendo al Señor, hemos hecho cosas buenas y hemos hecho unas burradas. Digo, yo creo que son más burradas que cosas buenas, porque el proceso de transición, hay algo que no cambia en Dios. ¿Sabe qué es lo que no cambia? Que Dios avanza. Eso no cambia. O sea, lo que se predicaba hace 5 años atrás ya quedó viejo. Y no es que uno busque la revelación moderna para permanecer vigente. Nosotros permanecemos vigentes en Cristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Solo en Cristo permanecemos vigentes. Pero Él se mueve. Por eso Dios le dice a Daniel, guarda estas palabras para el fin. O sea, la revelación va en aumento. En Hechos 2, 41 y 42, partamos por las cositas más básicas, porque el tema de las iglesias en casa, yo no sé por qué el apóstol Jonathan me dio las iglesias en casa, no tengo idea. Yo dije, a lo mejor escuchó algo, vio algo, pero es nuestro tema bandera. En este minuto lejos es el tema bandera que tenemos. No lo hemos podido activar como quisiéramos, pero estamos trabajando fuerte en eso, pero al conocer los principios ya descansamos enormemente. Mire Hechos 2, 41 y 42. Dice, este tema es muy importante, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Cómo manejamos si se convierten de un día para otro 3.000 personas? Entonces la iglesia tradicional tiene visión, misión, propósito y todo lo que nosotros podamos asumir. Pero en el versículo 42 dice cómo se genera la vida de Cristo. Repito, si a nosotros se nos logra revelar el versículo 42, perfectamente se nos pueden convertir 3.000 personas este domingo. Nadie dijo amén, yo le voy a dar otra oportunidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios prefiere dejar las naranjas en el árbol antes que tirarlas al piso para que se pudran. O sea, Dios dice, si les voy a dar 3.000 personas, ¿qué van a hacer con ellas? Ahora,
como ya sabemos y yo he escuchado en la academia, el nuevo hombre, que es un hombre corporativo, que es la iglesia de Cristo, solo dentro de la vida de la iglesia, Cristo es formado. Esto de que Dios me forma por allá en el... No, no, eso es mentira. Si usted no es parte de la iglesia, Cristo no es formado. Por eso Efesios capítulo 4 versículo 11 al 13, que el 13 es la clave, la edificación es el pleroo, la llenura de Cristo. Recordemos que hay dos llenuras. Está la llenura del Espíritu Santo y la llenura de Cristo. Por eso Jesús dice, en Hechos 1 dice que vamos a ser llenos del Espíritu Santo, pero en Efesios dice que somos plenitud de Cristo, llenura de Cristo. Por eso hay gente que habla en lenguas, pero no se parece a Jesús. Ay, uy. Lo vuelvo a decir de manera lenta para que no duela tanto la sacada de muelas. Hay gente que habla en lenguas, pero no se parece a Cristo. Hay gente que danza porque es llena del Aleluya. Espíritu, pero no es llena de Cristo. Son dos llenuras diferentes. Plero y pleroma, plenitud. Ambas palabras tienen la misma raíz. Bueno, ¿qué hacemos? Quiero saludar a la pastora Zoraida Romero, que es una consentida que ama mucho al apóstol Jonathan y a Julio. ¿Qué hacemos con 3.000 personas? Bueno, la vida no tiene mecánica, eso tenemos que entenderlo. No, no estamos regidos por una estructura mecánica, ese es antiguo pacto, normas, leyes, eso es antiguo pacto. La vida es muy difícil. A mí me encanta la telenovela, no, no la telenovela, la serie Big Bang Theory, no sé si alguien la ha visto. Entonces Sheldon Cooper pone un horario para el baño a su roomie y dice que, no, que solamente puede entrar al baño a las 9:30 y el tipo sufre. Eso no es posible en la vida de la iglesia. La vida de la iglesia solo se define por la vida. No se puede definir con normas, estructuras, porque Dios rompe las normas y estructuras. Por ejemplo, ¿sabía usted por qué Jesús perdona a la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio si todavía no había muerto en la cruz? ¿Por qué Jesús no le pide arrepentimiento a Pedro cuando Pedro peca? ¿Por qué? Porque Jesús está sobre la ley. La vida manda. La vida manda. Ahora, ¿qué hacemos con 3.000 personas? Eh, no toda iglesia manifiesta la vida del Espíritu. Repito, y voy a decir que algunas del Nuevo Pacto tampoco lo hacen. No toda iglesia manifiesta la vida de Dios como iglesia, como nuevo hombre, como hombre corporativo. La vida de la iglesia está definida por estos cuatro principios. Número uno, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número dos, perseveraban en la comunión unos con otros. Número tres, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Si nosotros tuviéramos que llevar a la iglesia actual, ¿cuál es la visión, misión, propósito, todo lo que usted quiera ponerle? Serían cuatro principios. Si la iglesia expresara la vida de la iglesia solo a través de estos cuatro principios, la iglesia se multiplicaría y formaría a Cristo en cada persona. Lo repito de nuevo. ¿Qué es lo que hacía la iglesia? Porque recuerde que una de las cosas que tenemos las iglesias del Nuevo Pacto es que nunca vamos más allá de lo que está escrito. Es correcto, nunca. Nosotros, Fabián Liendo dice algo espectacular. Todo lo que no está escrito el hombre lo inventa y termina desarrollando una imaginación loca como el Dios cuadridimensional. Una locura. Es una cosa que te quita la salvación, que te lo quita porque entendemos que Cristo no es creado, Cristo es Dios, el Verbo eterno. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Entonces, no necesitamos visión, misión, no lo necesitamos. Lo que necesitamos es desarrollar estos cuatro principios de vida dentro de la congregación para que la vida de Cristo se manifieste. Perseveraba. La palabra perseverar, upomone, significa que bajo presión se mantiene
estos cuatro principios. Número uno, en la doctrina de los apóstoles. Esto es muy interesante porque la doctrina no es maestría. La doctrina, el didaje no lo dictan los maestros, lo dictan los apóstoles. Fabián Liendo hace fuerte énfasis en esto. Entonces, la doctrina apostólica hay que perseverar. Por eso los felicito por estar conectados. Nosotros tenemos programas jueves, martes y sábado, porque la gente debe perseverar en la doctrina apostólica. Y ustedes hacen un trabajo espectacular como pocas iglesias. Después dice la comunión unos con otros, lo dejamos allí. Después dice partimiento del pan, Santa Cena, no se llama Santa Cena, se llama y en las oraciones. El único lugar donde existe la comunión es en las iglesias en casa, casa iglesia, club de Toby, pequeño club de Lili, no sé cómo quiera ponerle. ¿Cómo le dicen ustedes, apóstol Jonathan? ¿Cómo le dicen? Casas e iglesias. El único lugar donde se desarrolla la comunión son en las casas iglesias. No existe otro lugar. Pero tenemos que desmitificar el último congreso en Chile. A mí me cambió absolutamente la visión de trabajo porque yo llevo 40 años haciendo iglesias en casa. Quiero que, quiero poner un piso bajo esta revelación. Recuerde que iglesias en casa no es una opción, es una obligación. Es la característica de una iglesia viva. La característica de una iglesia viva es perseverar en la doctrina de los apóstoles, las iglesias en casa, las oraciones y el partimiento del pan. Pero tenemos que romper cuatro mitos que son violentos, que algunos de ustedes se van a enojar conmigo violentamente. Escuche esto. El primer mito que tenemos que romper, a ver, déjenme ordenarlo. El primer mito que tenemos que romper es que si Dios iba a renovar la palabra del último tiempo, tenía que renovar también la vida de la iglesia. Porque si renovara solo la palabra y no renueva la vida, quiere decir que la palabra queda en una posición que no es parte de la vida de la iglesia. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Si el Señor restauró, está restaurando. Ahora, yo quiero decir algo, conversaba con pastores nuestros. Es increíble como muchos están hablando del nuevo pacto sin saber que están hablando del nuevo pacto, sin saberlo. Sí, te has dado cuenta, Jonathan, un Harrigan que dice usted tiene que parecerse a Cristo. Claro, hay cosas que están desenfocadas, pero la palabra del Cristo pleno que vive en nosotros se está regando. ¿Cuántos creen que tenemos una pequeña primogenitura que nos va a permitir compartir con otros? Eso es verdad. Pero el primer principio es, prepárate, la vida de la iglesia también va a cambiar. Prepárate. Repito, la vida de la iglesia está cambiando, porque no sería lógico que Dios restaurara la palabra y no restaurara la vida de la iglesia, no renovara, no hubieran profundos cambios en la vida de la iglesia. Eso es lo primero. La iglesia, las casas, quiero repetir algo que escuché en el Congreso, las casas es el lugar seguro de la iglesia. En Chile, en Estados Unidos, tuve muy poca gente a cierta hora en la calle, porque la gente está encerrada en las casas. La gente está comprando hasta el pan, lo está comprando por medio de mensajeros. No sé cómo está Argentina en eso. ¿Por qué hay algo que encerró a las naciones en las casas? ¿Sabes qué fue? La inseguridad. La inseguridad encerró a la gente en las casas. Hay un entendimiento de la vida totalmente diferente antes. Entonces, las casas es el lugar seguro. Toda iglesia nació en una casa y son las casas el punto de partida, no el culto del domingo, donde Cristo es formado en nosotros a causa de la comunión. Eso es lo primero que tenemos que entender.
Lo segundo va a ser violento. ¿Le parece que deme permiso para decírselo? Yo a veces pienso que si vamos a enseñar algo que no va a estremecer a nuestra vida, si seguimos haciendo lo mismo esperando resultados diferentes, eso es locura. Eso es locura. No lo dijo Einstein, entre comillas, un pensamiento popular. En Hechos capítulo 16, entonces el primer principio lo tenemos claro, ¿sí? Las casas no son opcional. Las casas es uno de los cuatro principios que desarrolla la vida de la iglesia para que Cristo sea formado en nosotros. El segundo principio sí es feo. Espero que me perdone con lo que les voy a decir. En Hechos capítulo 16, versículo 31, aparece la famosa frase, sé salvo tú y toda tu casa lo será. Eh, Perdonen lo que voy a decir, yo sé que es muy agresivo, no dice toda tu familia. Entonces nosotros por años usamos, no, hermano, sé salvo tú y toda tu familia. Mentira, eso no dice ahí. La palabra es oiko, que significa templo pequeño. Para que sea familia, debería decir oikogenia. La palabra oikogenia tiene que ver con la familia, genes, gente de tu propio gen, pero no dice oikogenia. Intencionalmente el apóstol escribe, o el Espíritu Santo escribe la palabra oikos. La promesa de la conversión de una casa es a la gente que se congrega en un lugar, en una casa. La salvación no es sanguínea. Cuando Pablo le dice al carcelero, sé salvo tú, no le dice y toda tu familia será salvo. Falso. Falso de falsedades. Un versículo absolutamente. Entonces nosotros creemos que nuestro papá tiene que convertirse porque está bajo una promesa, pero la promesa no es genética, no es oicogenia. ¿Qué piensas de eso, Julio? Es duro. La promesa de salvación es oikos, no genia, solo oikos. Y significa templo pequeño. Se transforma en familia genética si tuviera la expresión genia. Ahora, tú sabes que una de las leyes hermenéuticas es que lo que se enseñe se vea en la práctica. Esa es una de las 5 leyes hermenéuticas. Y si tú te das cuenta, no porque tú seas cristiano, tu abuelo se convirtió a Cristo. Nosotros tenemos muchas familias que no se han convertido a Cristo y que tal vez, si Dios quiere, por medio de ti escuchará, pero no se va a convertir. Si nosotros decimos que toda la familia será cristiana, estaremos diciendo que Dios tiene un compromiso con una persona que no quiere rendir su vida. Pero la palabra no es familia, la palabra es solo oikos, sin la extensión. Por eso, escuche bien, es tan importante reunirse en los hogares. Sé salvo tú y en todo templo pequeño la gente se salvará. Veo cara de sorpresas, veo que algunos están tomando piedritas en la mano. Eh, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Es un corito por ahí que aparece. Así que no arme, no le diga mentiras a la gente. No siga porque hay más entendimiento ahora. ¿Cuántos dicen amén que hay más entendimiento? La palabra oikos pone bajo la promesa a los que se reúnen en la casa, no a la familia. No es oikogenia. Eso yo quiero dejarlo muy claro. Es solo oikos. Lo puede buscar. Yo sé que estoy enseñándole a maestros. El riesgo de enseñarle a maestros es que me googleen. Seré googleado. Pero no importa, yo ya me googleé a mí mismo. El tercer principio, les quiero hablar cómo crece una iglesia en casa. ¿Sí?
Mira, estábamos en el Congreso y hay una generación de iglesias que está creciendo de una manera exponencial. ¿Sabías? Lo triste que estas iglesias que están creciendo bajo el nuevo pacto de una manera exponencial, y lo voy a decir con envidia, son pastores jóvenes de 30 años, 35 años, más jóvenes que ustedes y que yo. Yo me cansé de escuchar testimonios de pastores que crecían a través de iglesias en casa. Reconozco que me salió la carne y tuve envidia. Sí, sí. Seamos honestos, de repente la carnecita da un golpe, ¿sí o no, Israel? Sí, se da. Y uno dice, oye, yo llevo 40 años en esto. Y viene un chico que hace 10 años tenía 20 y ya tiene iglesias de 500, 600, de 700 en Chile, que es un lugar de iglesias pequeñas. Y durante gran parte del Congreso yo tuve una sensación de impotencia, de amargura. Yo decía, ¿cómo a estos? Yo tengo 50 de edad, 50 de edad. Escucha, yo decía, ¿cómo a esto? Perdonen la expresión. Dios bendiga a los jóvenes. Levanten la mano los que tienen 30. Nadie está levantando la mano, viejo. Estoy lleno de viejos. ¿Cómo Dios le da crecimiento a esto si yo he gastado mi vida en esto? Conozco al Señor desde los 12 años, he gastado mis pies y aparece un chino de 30 años con 200 personas en un año. No, perdóneme que expresar la carne, que tenga teología profunda, que el tipo, no, no. Yo escuché el Congreso con tanta atención porque pastor chino que se me paraba al frente, 100 personas en 6 meses. Dios mío, ¿cuánto cuesta llegar a 100? A ver, levante la mano los que saben. Oye, cuesta 1 millón, viejo. Terminas hasta siendo permisivo para que la gente no se vaya. Yo creo que de los que le quiero compartir, este es el mayor tesoro. ¿Preparado? Porque es la clave del crecimiento de estas iglesias. ¿Listo? No, yo ya tenía temor de sentarnos con chinos. Yo me sentaba, hermano, me aplastaban los frutos. De pronto subió Majo. Fiel, sé que has sido fiel. Ellos son de BMF, México. Usted conoce a Majo, el grupo musical. La china jovencita, el chino jovencito y bonito. El hecho que fuera bonito me hizo odiarlo cada día más y flaco. Eso sumaba odio. En un conversatorio, el tipo soltó la clave. Repito, se sentaron, agarraron el micrófono. No fue Fabián, no fue la pastora de acá, no fue mi padre espiritual, no, fue Majo el que entregó la clave del profundo crecimiento de las iglesias jóvenes. Él dijo, levante la mano si está poniendo atención, porque me siento hablando solo al aire. Ya. ¿Quieren saberlo o lo dejamos hasta acá? Yo te digo de nuevo, viejo, o sea, yo tengo 56 años y ver a un chino de 30 con 500 personas me frustra, pero ellos tienen la razón y nosotros no. ¿Saben lo que dijo Majo? Majo dijo lo siguiente, el esposo dijo lo siguiente, dijo, mira, y en un año llevaron al Congreso creo que 200 personas. Y la iglesia tiene un año. Y llevaron a la iglesia 200, al Congreso 200 personas. Chuta, yo con suerte llevo 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0, viejo. Fui solo. Cuando decían abraza al que está a su lado, me abrazaba yo mismo. Escucha,
Aquí está la clave. Esta es la parte más importante de la enseñanza. Majo dijo lo siguiente: nos cambiamos a una ciudad nueva hace un año atrás. Lo publicamos en las redes, entonces Majo llegó a tal ciudad, Cuernavaca, que no me acuerdo qué ciudad. Y nosotros pensamos que la gente se iba a congregar con nosotros porque somos fuertes en México. Marco Guida hace poco dijo: yo escucho como música cristiana Majo. Entonces nosotros pusimos por internet: no, pero espérate, Dios, no va. Dios mío! 3 meses y no llegaba nadie. Nadie. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Nadie, nadie, nadie. Y ella se fue a ayunar y le dijo al Señor: yo te cambio el ministerio de la alabanza, me salgo de la música, abandono todo lo que he hecho, dejo de grabar canciones, cierro mi agenda, abandono todo lo que estoy haciendo si tú me das un alma. Por eso estamos fallando, porque no tenemos un desespero por un alma, al punto de abandonarlo todo. Él dijo: mira, yo la verdad, el esposo de Majo, dijo: la verdad, yo no quiero seguir cantando si Dios no me regala un alma en mi casa. El que no tiene pasión por un alma no tiene nada. Cuando mi esposa abrió la iglesia en casa y tenemos a Andrés y Ofelia acá, nuestra iglesia en casa se llegó a llenar, pero mi esposa era una pulga en el oído, hermano. Abramos iglesia en casa, abramos iglesia. Pero mi amor, este es nuestro metro cuadrado. No, abramos iglesia en casa. Por favor, abramos iglesia en casa. Cuando yo me casé con esa loca, que yo amo con locura, yo la veía llorando, viendo las noticias de que había un accidente de automóvil. Y yo la veía llorando y le digo: ¿por qué lloras si se murió? Me dice: porque yo no sé. Mi esposa no es evangelista. Mi esposa, su oficio primario es profeta. Me dijo: ¿se habrá sido salvo? Y lloraba. Tenemos más pasión por el ministerio, por ser conocidos. Tenemos más pasión por el éxito que por un alma. Por eso Dios no te da más crecimiento en tu iglesia en casa. Antes de ser apóstol, Jesús le dijo a la gente: te haré pescador de hombres. ¿Sabe qué sacó a Cristo del trono? Un mundo que se perdía. Hasta que no tengamos una pasión desbordante, más allá de toda lógica, más allá de todo raciocinio humano, hasta que no amemos a la gente que se va al infierno más que nuestra propia vida, no hay crecimiento, no hay, porque no hay fórmulas. La única fórmula que Dios entiende es el amor. No hay. Y esto tiene que ser real, porque nosotros somos campeones de la hipocresía. Me incluyo. Sí, amamos las almas, cuando en el fondo de nuestro corazón amamos más el ministerio, amamos más el resultado que un alma perdida. Cuando Majo dijo eso, entendí por qué Dios le dio 700 personas en 9 meses. Y me puse a conversar con los pastores jóvenes. ¿Sabes que los pastores jóvenes sencillos, ellos no se sentaban conmigo para decir: mira, mira, tengo 20 iglesias? Pero no, nada de eso. Ellos se sentaban conmigo a escuchar: viejo, cuéntanos, ¿qué estás haciendo tú?
O sea, es increíble, desaparecidos porque su único propósito es alcanzar a la persona que no conoce a Cristo. Si nosotros no logramos que la gente, ahora, aquí nace un apéndice, hay un apéndice y esta es la segunda clave. Aquí hay un apéndice que tiene que ver con el amor a la gente. Escucha, el apéndice es desarrollar relaciones intencionales. Estábamos con un pastor en X país en ese viaje, entonces necesitábamos descorchar una botella. Me imagino que nadie se ofende por tomar asado con un poquito de vino. Yo me imagino que usted ya superó el alcoholismo y otras cosas. Entonces yo le digo al pastor, oye, pero no tienes cómo descorchar la botella. Y él me dice, no, ¿por qué no le preguntas al vecino? ¿Y sabes lo que me respondió? ¿Sabes lo que me dijo? Es que no lo conozco. Y llevaba 5 años viviendo al lado de él. No tienen relaciones intencionales. No las tienen. Usted debería ser el más conocido en su cuadra. Señor, quiero que la iglesia en casa crezca. Y no te conoce nadie. A lo mejor te conocen por los gritos. A lo mejor te conocen por las peleas. Mira, mi oficio primario es ser maestro. Si a mí me conocen más por ser maestro que por amar al perdido, yo estoy equivocado. Sí, señoras, estoy mal. Porque mi mayor pasión tiene que ser amar al perdido. Al punto de lo que dijo Majo, abandonar todo. Majo dijo, invertimos más plata en los equipos que en los buses de los obreros. Y déjame decirte algo, el único obrero que Dios reconoce es el de la mies, el reparador de redes. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Hay una clase magistral que si algún día tenemos tiempo, ¿qué obrero Dios necesita? En algún momento mi apóstol de Honduras tiene carnicería, ¿sí o no, Alejandro? Todos queremos ir a Honduras, todos. Nos está esperando un chuletón. Uf, aleluya. Pero ¿qué tipo de obrero necesita Dios? Dios no prepara un obrero como carnicero, como ingeniero, como músico. Si la persona que toca instrumento es más músico que obrero de la mies, estamos fallando en algo. Porque el obrero que Dios necesita es Lucas 5. Hay que hablar en algún momento de Lucas 5 que tiene 12 principios para formar un obrero. Se me está acabando el tiempo, quiero terminar. Así que relaciones con intencional. ¡Vecino! ¿Cómo está? ¡Eh! Saludar a la gente. Si un pastor me dice que hay que descorchar una botella y no tiene, y lleva 5 años viviendo en el lugar y no le habla a nadie, fracasó. Porque la clave para el crecimiento es amar al perdido más que tu propio ministerio y desarrollar relaciones intencionales. Mira, te voy a contar un pequeño, una pequeña historia. Mi mejor amigo se llama Mauricio Mella. Llevamos 40 años de amistad. Éramos amigos en el liceo, en el grado 11, 12. Amigos. Toda su vida ha estado en la misma iglesia. Su pastor es mayor que él y se quiere cambiar de iglesia. Ayer me llamó, no, sus hijos se fueron de la iglesia donde se congregaban con Mauricio, porque la iglesia se envejeció. ¿Y sabe cómo supieron los niños que la iglesia se había envejecido? No era una iglesia relacional, no lo era.
Nosotros, hermano, vamos a abrir de nuevo la iglesia en casa. Tenemos como 15 para invitar ahora. No lo hemos hecho porque tenemos un niño, saludamos a todo el mundo. Mi hermano, nos dicen alcacerse, los saludables. Hasta las personas que tienen perros. Yo odio tener un perro en un apartamento, pero lo saludamos, viejo. Relaciones intencionales. ¿Sabes que él está a punto de cambiarse, mi amigo, a la iglesia de su hijo mayor? ¿Sabe por qué? Porque el pastor va a saludar, cuando pasa por fuera de la casa, saluda al hijo, mira, y se pone a conversar con Mauricio. Nunca le ha dicho que se cambie de la iglesia, pero una iglesia que desarrolla relaciones intencionales siempre se mantiene fresca y joven. ¿Qué hacía Jesús en la casa de Lázaro? Por uno, porque una vieja estaba adentro preparando la once, la otra estaba a los pies y el otro estaba jugando a las bolitas, a las canicas, quizá dónde. Pero Jesús establó relación intencional en esa casa. Fue Jesús es el que se acercó a Pedro. Siempre, si tú te das cuenta, siempre es Jesús el que da el primer paso. La mayoría, el 80% de las veces. El problema es que nosotros tenemos la teoría, pero jamás leímos la vida. Termino con esto. Y quisiera hacerle un par de preguntas. Escuche esto. ¿Cuántos creen que el crecimiento es por gracia? ¿Cuántos creen? Levante la mano, si no, no voy a enseñar ninguna cosa. Ninguna porquería. ¿Cuántos creen que el crecimiento es por gracia? Levanten la mano. Por Santiago Meneses, que está en rebeldía. No, no, no. El crecimiento es por gracia. ¿Estamos de acuerdo, Santiago? Alicia, Soledad, sí. Escúcheme, si me va a escuchar y me va a apagar la cámara, lo voy a entender. Yo conozco una manera de obligar a Dios que derrame gracia sobre mí. Usted me va a decir, ¿cómo va a obligar a Dios a derramar gracia? Yo conozco una manera que Dios, que puedo forzar, entre comillas, lo obligar. Usted sabe que a veces Dios se deja ganar, ¿sí o no? Dios es cariñoso, Dios es amoroso, se deja, él tiene una relación, pero yo conozco una manera en que Dios, entre comillas, obligadamente derrame gracia, crecimiento, gracia. Ahora, lo interesante de la gracia es que te lleva infinitamente más allá que tus fuerzas. Me explico. ¿Cuántos quisieran tener una camioneta Land Rover último modelo, cuatro tracciones, patona? ¿Cuántos quieren algo así? Ya, los que no levanten la mano, que el Señor les regale un triciclo. Voy a volver a preguntar, ¿cuántos quieren una linda camioneta? Gloriosa, que usted se suba y le masajee la espalda. Julio, ¿te gustaría algo así? Con los sueldos que tenemos no alcanzamos. Humanamente, solo la gracia nos permitiría tener esa camioneta. ¿Usted está de acuerdo en eso? Solo por gracia, ¿sí o no, Israel? Solo por gracia no podemos. Yo quisiera tener una casa mediterránea. Uf, pero no lo puedo con mis finanzas, solo por la gracia. O sea que la gracia te lleva a los lugares donde tus fuerzas jamás te van a llevar. Y el crecimiento es por gracia. Y yo conozco una manera de, entre comillas, forzar al Señor a que derrame gracia. ¿Listo? ¿Preparado? ¿Preparado? ¿Quieres saber cuál? Y sale en la Biblia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Nosotros no estamos sembrando gracia en el mundo. No lo estamos haciendo. ¿Sabe que si usted se come 5 empanadas, una no es para usted? ¿Cuándo fue la última vez que usted derramó gracia?
Usted quiere crecer por gracia, pero todo lo que el hombre sembrare. ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó un perro caliente a un mundano a conversar con él? Relaciones intencionales. ¿Cuándo fue la última vez que usted comió e invitó a alguien? Hay tantas maneras de derramar gracia. ¿Sabe por qué la gente no conoce tu nombre? Por la ausencia de gracia que tú tienes en sus ojos. Señor, en la iglesia no crece porque usted lo desee. La iglesia solo crece como un acto de gracia. La gracia derramada sobre un mundo que se pierde. Está derramando gracia sobre sus vecinos. Desarrolla relaciones intencionales. Busca conversar con su vecino. Majo decía, no teníamos por dónde, así que empecé a llevar yo a mi hijo al colegio. Ocupaba bus, dejé de usarlo y empecé a llevar a mi hijo al colegio solo para derramar gracia sobre las otras mamás del colegio. La iglesia no crece por estrategia, la iglesia crece por la gracia del Señor. De nuevo, nosotros, mira, mi esposa predicó casi un año en el Transmilenio. Llegó una persona y después se fue. Pero la gracia. Este domingo tuvimos iglesia casi llena, llena. Y eso que no fue el bus que siempre va con gente. ¿Y cuál ha sido la estrategia? Hola vecina, ¿cómo está? Sí, durmió bien. Oiga, los que están al lado lo dejaron dormir. No. Y ahí comenzó. Conversaciones intrascendentes. Vecina, ¿qué? ¿Le llevo una empanadita? Vecino sabe que me deja. ¿Cómo era posible que la iglesia primitiva fuera conocida por todo el mundo? Y dice que todo el mundo los hablaba bien de ellos. ¿Sabe lo que nosotros hacemos con el mundano? No, este es mundano, es marihuanero. Esta es la vieja chismosa. Esa es la gracia que derramamos sobre la gente. No, 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 este es frío. A este no, no, este es frío, este es tibio. Este me va a contaminar. No, 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 este tiene que ser traqueto, este tiene que traficar droga, por eso tiene su caso. La gracia parte con el vocabulario. Señores, les quiero decir algo. Están en la mejor ciudad del mundo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu ciudad es gloriosa, tu ciudad tiene gente, tus vecinos se van a convertir a Cristo. Parto derramando gracia. Yo estoy en la capital mundial del avivamiento, en la Jerusalén de Latinoamérica, en una ciudad pacífica. Tengo los mejores vecinos y cuando los vea los voy a saludar. Algún día de esto voy a tener que comprar un saco de harina de perro y voy a tener que regalarlo de gato. Algo tendré que hacer, pero he decidido derramar gracia para cosechar gracia. Se me hizo el tiempo, oremos. Espero que haya sido de bendición. Mi apóstol Jonathan, déjame dar un pequeño aviso. Esta noche en el programa, que veo a varios de los nuestros, vamos a hablar que la salvación no es personal. El arrepentimiento es personal, pero la salvación es corporativa. Esta noche lo hablamos a las 9 de la noche. Padre, te doy gracias porque estoy con amigos. Un hombre que admiro, el apóstol Jonathan, un hombre del cual tengo mucho que aprender todavía y que enseña con un cariño, con una paciencia extraordinaria. Señor, dale crecimiento por gracia a este grupo, que se agreguen de aquí a fin de año cientos de personas en el nombre de Jesús. Porque yo sé que si derramo gracia con mi boca, voy a cosechar gracia.
Y Pablo lo dice, esfuérzate en la gracia. Me debo esforzar en derramar gracia para cosechar gracia. Señor, gracias, gracias. Yo sé que soy uno de los más pequeños de los que enseñan acá. Aquí han tenido a generales de Dios y gracias por ponerme, Señor, en una posición donde yo quiero que solo Cristo sea visto. Nosotros no servimos de nada. Yo me rindo a la vida de Cristo, que la gente lo vea. Él no importa que la gente no se acuerde del nombre de uno, porque nada soy. Solo Cristo, solo la vida de Cristo, solo la impartición, la expresión de Cristo es lo único que vale. Levanta poderosamente estos pastores, Señor. Levanta sus vidas, levanta sus iglesias, levanta sus ministerios, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, que algo de entendimiento haya podido dar este tema. Los bendigo en el nombre de Jesús. Que la gracia y la paz descanse sobre ustedes. Los de comunión nos vemos a las 9 de la noche en el canal. Mi apóstol Jonathan, perdón por haber estado tan alejado. Perdóname, sí. Julio, perdón. Perdón, mil perdones. Mi apóstol Soledad, un abracito. Por ahí está mi esposa atendiendo niños. Muchas gracias, muy agradecido. Gracias, mi apóstol. Muchas gracias, querido apóstol. Gracias por este tiempo de enseñanza. La verdad que nos llena de alegría cada vez que lo tenemos. Gracias por su servicio al cuerpo de Cristo y nada, que perdonar este tiempo ha sido, siempre hemos estado en oración por su familia, por su hijo, por su esposa. Y sabemos y entendemos estos momentos que muchas veces nos toca vivir que nos hacen tener un olor más fragante a ese sacrificio. Ese sacrificio, entre más sacrificio, hay más olor. Cuanto más muere nuestra carne, más largamos ese perfume de la vida de Cristo. Muy buena enseñanza, así mismo es. La verdad que me quedo pensando en algunas cosas que han sido de mucha edificación, de mucho entendimiento y también para darnos cuenta que a veces nos hemos equivocado en el decir y la verdad que está extraordinario. Creo firmemente que la iglesia que no trabaje en las casas están pronta a desaparecer. Esa es la realidad, porque lo fuerte que está ocurriendo es en las casas y bueno, gracias a Dios, no solamente los que estén cerca tuyos, sino Dios te va a dar para tener casas en otros lugares, para poder impartir. Dios nos ha dado la oportunidad de abrir ahí en una casa iglesia en Cuba, en Panamá, en República Dominicana, en México también. ¿Y todo por qué? Porque esto comienza en las casas. Yo siempre le digo, el apóstol Pablo no fue consolidado en un auditorio, sino en una casa. Y eso es extraordinario. En los próximos años, nuestra palabra de Cristo va a llevar a miles de personas y necesitamos el lugar para contenerlos y el lugar es las casas. Así que los invito a que estén trabajando con estos principios. No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna acotación a esto que ha venido hablando el apóstol. Él tiene todas las respuestas, las tiene todas y... No, no, sin corcharme, porque el que me corcha no lo invito a Colombia. Tíreme la fácil. No, no, sí. Mayormente la gente usa este espacio más para agradecimiento más que por preguntas, porque creo que ha quedado claro y después como ven el video también cualquier duda es aclarada ahí cuando. Pero a lo mejor tal vez alguno tiene alguna pregunta o alguna acotación. Una Este, pequeña, una pequeña no sé, acotación, padre querido, apóstol querido, ¿cómo está? Es cierto Pastor esto de la Alberto. gracia. Yo conozco un pastor de Yaguachi, está lejos de aquí, lejos de Guayaquil, más de 2 horas o 1 hora. Y él viene acá, a Guayaquil, a hablar en los colectivos, en los buses. Él no viene a llevarse gente a la iglesia, está demasiado lejos. Él viene a sembrar la gracia. Y su iglesia ha crecido allá en su pueblo, con gente de su pueblo. Es totalmente, es una forma en que he corroborado.
Y cuando el apóstol habló de eso, yo pensaba, es cierto, es totalmente cierto. Gracias, Padre. Gracias, apóstol Jonathan. Un abrazo grande, gracias Pastor. Ahí es un hijo de la fe de mi querido apóstol también. Hablando de casa, iglesia, tenemos ahí nuestros amados ahí de Santiago de Cuba. ¿Cómo están ahí? Mire, es el claro hecho de que hay casas que están recibiendo esta vida de Cristo, que están siendo impartido por esta verdad de las casas. Así que bendecimos ahí al pastor ahí desde Santiago de Cuba. La verdad que es bueno tenerlos, nuestros amados de México también, que ellos también están ahí en sus casas. Así que nuestro ministerio, digo, con mi esposa comenzó en una casa también, y cuando vinimos de Chile a Argentina, también junto a mi papá comenzamos nuestro ministerio también ahí fuerte, fuerte, trabajando en las casas, y creemos que es un lugar especial para poder hacer la comunión los unos con los otros. No sé si hay alguien más que quiera tener algún agradecimiento, alguna pregunta, y lo escuchamos, y si no, ya vamos a estar liberando al apóstol porque, bueno, como él decía recién, también tiene que hacer una jornada ahí con su gente, de la cual después le voy a pedir que me envíe el link de YouTube para que ponerlo en el grupo de la academia, así todos pueden acompañarlo también ahí Yo en soy esa... muy pasado, siempre lo pongo, perdóname. Pero tú tienes permiso para ponerlo en todos nuestros grupos, somos hermanos, así que perdóname lo pasado. Yo a veces lo pongo y me da vergüenza. Yo soy No, vergonzoso. Perdóname. Así que no, gracias por la facilidad que das. Jonathan, tú eres un hombre muy generoso, demasiado generoso. Muchas gracias. no, gracias, gracias porque tenemos esta amistad que Dios nos ha dado, y conocer a gente que carga la misma motivaciones, que es el servicio a la obra de Cristo. Es extraordinario encontrarnos en este momento donde hay tantas estrellas, encontrar gente que quiera vivir la vida de Cristo y servir. No sé si hay Ya. alguien más, si no, ya directamente dejamos así, dejamos abierto el grupo por si alguno tiene alguna pregunta, alguna acotación. Le voy a pedir a mi esposa, no sé, Sonia, no sé si abrió el micrófono para hablar Sí, o señor. lo tiene. Gracias, apóstol, por la palabra. Gracias porque es edificante. Gracias porque cada día el Señor necesita hablarnos para que aprendamos a amar esas iglesias en casa, tener el mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. Un abrazo enorme. El fundamento de Cristo fue puesto en las casas. Las grandes enseñanzas y los grandes principios fueron entregados mientras comía el Señor con la gente, mientras estaba al servicio, trayendo una comida entre medio. Él llevaba los principios del reino. Por eso, cuando pasa por Saqueo, no le dio la dirección de una iglesia, sino le dijo: es necesario que yo entre a tu casa. Y eso es extraordinario, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en las casas. Y hay algo que me llama la atención ahí cuando Dios le habla al profeta para orar por Saulo de Tarso. Él dice al profeta: anda a la calle que se llama derecha, ahí vas a encontrar a Saulo de Tarso. ¿Qué quiere decir esto? Que las direcciones de las casas, muchas de ellas están anotadas en la agenda divina con una dirección exacta, y me gustó mucho lo que dijo mi querido apóstol: serás salvo tú y tu casa, no dice tú y tu familia. Yo siempre decía: ¿por qué toda la familia? Si capaz que alguno está en cualquiera, digo, se va a ganar la familia. No, claro, era la casa, el lugar, los pequeños lugares de contención. Así que bueno, no sé si hay alguien más, si no, ya los liberamos para la próxima semana. Gracias, mi querido apóstol, gracias por estar con nosotros, gracias a su gente, gracias a su esposa. Esperemos pronto estar en otro tiempo así de comunión, juntos, de comunión. Vio, justo ahí le hice la publicidad al ministerio. Entonces espero el link para ponerlo ahí en el grupo de la academia también. Gracias, mi apóstol, muchas gracias. Un honor servir, gracias por la oportunidad. No sabes cuánto te agradezco. Gracias, mi apóstol. Chao, Julito. Cuidarme el matero, viejo, cuidarme el matero. Un abrazo. Un abrazo, apóstol. Johnny, me alegró verte conectado. Un abrazo a mis pastores, apóstoles, hermanos, servidores, colaboradores de Cristo. Abrazo. Así es.
Así que bueno, un abrazo grande. La próxima semana tenemos la enseñanza, la doctrina de Cristo, que va a estar dando mi hija Tamara. Todos aquellos que saben, ella es abogada, de profesión, pero también es una ministra del reino. Pero muchas veces hemos hablado de doctrina y no sabemos lo que significa. Doctrina, adoctrinamientos y todos esos principios claves que son para el reino. Por eso hay muchas falsas doctrinas, dice el apóstol Pablo. Entonces vamos a estudiar qué significa la doctrina de Cristo. Un abrazo, que estén muy bien y nos encontramos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao.